Bienvenidos al canal de Conecta. Hoy nos acompaña Bruno Barreto, CEO de Fanegada Medio Ambiente, una consultora medioambiental. Vamos a hablar de los objetivos de sostenibilidad. Bienvenido, Bruno. Gracias, Juan Antonio, es un placer. Muchas gracias por la invitación, sobre todo porque ya nos conocemos hace un tiempo y siempre nos prestamos a colaborar con ustedes, con lo cual es un honor. Sí, es muy bueno trabajar con empresas como la tuya, que están en ese punto intermedio entre la digitalización, pero también toda la sostenibilidad, ¿no? Que además es dos prioridades muy importantes en la agenda de la ONU, ¿no? A través de los objetivos de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Efectivamente. Digamos que es una parte que ya es una estrategia clara, es una estrategia frontal por parte de la propia agenda de la ONU, y por otra parte, dado las circunstancias que tenemos, pues es otra, digamos, una estrategia también de calado con el nuevo Plan de Recuperación y Resiliencia Nacional, dado que la transformación digital y la sostenibilidad son los dos ejes principales. En este sentido, Europa, con ese plan que tú comentas de recuperación, está dándole muchísima importancia también al factor de sostenibilidad, el cambio climático, tenerlo en cuenta. Sí, efectivamente, como te comentaba, sobre las partidas presupuestarias ya se estima la necesidad de cambios de modelo hacia modelos más sostenibles, modelos energéticos más sostenibles, y también eso repercute evidentemente sobre la sostenibilidad de la sociedad. Y por supuesto el acompañamiento de la transformación digital, que es totalmente transversal. Claro. ¿En qué sentido puede ayudar una empresa como la tuya a que las empresas se pongan, digamos, esos objetivos y que consigan que eso repercuta, pues, en mejoras en su imagen, en sus procesos? Pues tanto para empresas del sector público, porque esto es abierto, es para empresas del sector público, bueno, para el privado en este caso, pues lo que permite es poder hacer un diagnóstico inicial de cuál es su estado de compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, por poner un ejemplo, y luego, después de hacer esa evaluación, poder destinar recursos para planes de mejora del comportamiento medioambiental. Esto tiene una serie de ventajas, sobre todo, que ya lo estamos viendo y creo que ustedes incluso son conscientes, desde el punto público a las licitaciones, por ejemplo, que ya se requieren pues criterios de carácter medioambiental, también de carácter social, porque la agenda propiamente ya contiene... Ya contienen ambos, digamos, visiones, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, me comentas que una empresa que quiera licitar al sector público, una empresa privada que quiera participar, digamos, o ofrecer su servicio al sector público, cada vez va a requerir más que tenga, pues, una certificación en procesos medioambientales y demás, ¿no? Exacto, ya se especifica según qué línea o qué normativas ISO, por poner un ejemplo, qué certificaciones deben de tener para poder concurrir directamente, ¿no? Dentro de ese pliego de licitación. Nos podemos encontrar desde lo más general, que son las ISOs de calidad, que es la 9001, una 14001, que es de medio ambiente, o otras empresas que ya están muy dedicadas al tratamiento de la información de terceros y trabajan con tecnologías, donde ya le piden pues una ISO de seguridad de la información, o otras derivadas, incluso en el sector alimentario, pues digamos que está más normalizado, pues eso ya, Claro. digamos, está más trabajado, ¿no? Ya viene ya de hace, digamos, más años, ¿no? Efectivamente. El sector también debido a la trazabilidad de la alimentación, a la seguridad alimentaria. Efectivamente. Tú, por ejemplo, que estás también tu empresa muy enfocada en el sector agrícola, ¿no? O que tienes mucho conocimiento, digamos, de ese sector, ¿cómo se aplica esto en un medio, pues eso, que utiliza recursos como el agua, que me imagino que hay que medir y demás, ¿no? Efectivamente. Digamos que la gran ventaja en este caso es que ya esto también se puede certificar. Todo lo que es la medición del consumo de agua en explotaciones agrarias, que es el cálculo de la huella hídrica, pues ya este elemento es certificable. Esto lo que hace no solamente es dar un sello, siempre nosotros decimos lo mismo, lo que importa realmente no es la consecución del sello, sino realmente es que tenemos un programa integrado para la mejora, en este caso dentro de la empresa. En este caso para el agua va a comportar ahorro energético, en este caso por el propio consumo del agua, y luego por otra parte el consumo de agua pues acarrea también consumo energético. ¿Y esto qué hace? Que abre también mercados, y se abren a mercados internacionales la posibilidad de mostrar cuáles son tus prácticas de sostenibilidad. Vale. O sea que las empresas, digamos, a través de esas prácticas pueden, por un lado, ahorrar el propio consumo del agua, el consumo energético asociado a mover ese agua, me imagino, ¿no? Efectivamente. Y también, sí, digamos, acceder a mercados donde eso se tiene en cuenta, ¿no? Mercados internacionales, ¿no? Efectivamente. Por ponerte un ejemplo, algo muy significativo, que es el etiquetado comunidad autónoma, el CE, pues eso no deja de ser un etiquetado que ayuda a abrir dentro de las barreras de Europa, pues mover tu producto, ¿no? Porque estás dando unas garantías de que estás cumpliendo con unos estándares. Pues las normas ISO
o las certificaciones en huella de carbono, o las certificaciones en huella hídrica, pues digamos que tienen el mismo cometido, pero el principal siempre va a ser la mejora del comportamiento de la empresa. Vale, en esto sí insiste siempre mucho, Sí, ¿no? sí. Porque digamos que no se trata solamente de conseguir la medalla, el Efectivamente. sello, sino de la práctica que implica eso internamente, ¿no? O sea, es como cuando hablas de transformación digital, ¿no? No se trata de que Exacto. hagas digital, sino que te transformes, ¿no? Hacer el foco en eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector agrícola, está claro que, por ejemplo, lo que tú comentas de la huella hídrica, ¿no? ¿Qué otras medidas tienen un impacto en ese sentido, ¿no? de ahorro y... Hombre, las principales, en relación al ahorro, yo diría que lo principal es el control y lo que ya esté requiriendo cada vez más Europa, y en este caso con el nuevo marco de la política agraria comunitaria, tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria. Entonces, esta garantía de la seguridad alimentaria viene condicionada por cuestiones de carácter más ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más, progresivamente, la Comunidad Europea destina los fondos de agricultura precisamente a aquellas prácticas que se desarrollan en explotaciones de manera más sostenible. Ajá. Y eso hay que acreditarlo. ¿Cómo se acredita? Pues bien puede ser a través de implementar este tipo de medidas o estar, digamos, acreditado o estar certificado en producción ecológica, o incluso yendo un poco más allá, que es acreditando otro tipo de modelos. Creo que es algo muy beneficioso que evitaría en este caso muchos problemas a futuro en relación al medio ambiente, principalmente lo que ya todos conocemos, calentamiento global y cambio climático, pero principalmente porque digamos que se ejerce una prioridad, en este caso a la hora de dar subvenciones, a aquellas personas que desarrollan este tipo de modelos. Vale, comentabas por un lado el acceso a mercados, ¿no? que este tipo de sellos nos puede dar. También estás comentando subvenciones que podemos recibir en el caso de que certifiquemos que usamos ese tipo de prácticas. Sí. Y en ese tipo de digamos, consecución de subvenciones o consecución de esos sellos es lo que se especializa Fanegada también, ¿no? Con las empresas. Exactamente. Nosotros principalmente, aparte de dar servicio a entes públicos y a las empresas privadas, nos encargamos también de todo lo que es la parte de subvenciones del sector agrario. También trabajamos subvenciones relacionadas con Agrotec. Hay algunas subvenciones y ya muchas líneas, y las que van a venir están muy dirigidas a la incorporación de la tecnología dentro del sector agrario, con lo cual se nos abre un marco bastante interesante, pero no tanto a nosotros como empresas, sino también a aquellas empresas que se quieran posicionar y tener no solo un elemento diferencial, sino ya estar dentro del mercado. Esto es muy importante decirlo, porque ya se comenta y ya se sabe que el que esté fuera de, en este caso, de desarrollos tecnológicos dentro de la empresa, puede quedarse fuera del mercado. Lo que tú comentabas, ¿no? Esa combinación entre transformación digital y sostenibilidad, ¿no? Exacto. Hay una mezcla. De hecho, fue lo que cuando ya nos conocimos hace como 3-4 años, Exacto. Me llamó la atención de tu proyecto, ¿no? En el que hay mucho de digital. Nosotros hicimos tu web, tuvimos la experiencia de implementarla contigo. Y nos dimos cuenta de que realmente tenemos mucho más en común el sector agrícola y el sector tecnológico de lo que parece, ¿no? Efectivamente, y es así dado que el paradigma está cambiando. Digamos que estas medidas, tal vez lo complejo sea llegar en este caso al productor agrícola, porque hay que hacer una suerte, un esfuerzo de capacitación con las tecnologías, porque realmente hay, digamos, pues muchas circunstancias. Evidentemente ellos están dedicados a lo suyo y nosotros sabemos que ellos tienen esas carencias, y digamos que yo me he nutrido de lo que ustedes hacen, ¿no? Porque básicamente sí es cierto que necesitaba en su momento ese soporte tecnológico para algo tan fundamental como darme visibilidad. Y ellos necesitan no solamente esa visibilidad, ellos necesitan cumplir con unos estándares, porque ya se les viene marcado. La visibilidad, como tú comentas, que consigues a través de una web, y que no solamente es que te encuentren, que es fundamental, pero que también los que ya te encuentran puedas explicarles efectivamente en qué les puedes ayudar, ¿no? A través, por ejemplo, entiendo del blog, por ejemplo, o de las líneas de producto que tú comentas en tu web, ¿no? ¿En qué nos debemos fijar las empresas en general, digamos, para cumplir con esos objetivos 2030 famosos que estamos escuchando cada vez más? ¿Cuáles son para ti los retos más importantes que podría cometer una empresa, no del sector agrícola, sino en general? Pues lo más importante básicamente es ponerse de cara al reto más importante que tenemos, ¿no? Ya sabemos que el reto epidemiológico es un reto
que tenemos que afrontar de aquí en adelante, pero no solamente eso. El principal viene derivado, en este caso, de nuestro comportamiento hacia el planeta, y el principal reto es el cambio climático. Con lo cual, creo que es un hecho diferencial que las empresas lo acometan con valentía. ¿Y cómo se acomete esto con valentía? Pues siendo primeramente compromisarios de las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo más importante, lo que comentaba siempre, empezar a medir, empezar a evaluar digamos, ver cómo es nuestro ADN, cómo está funcionando, cómo está operando nuestra empresa para antes de ese diagnóstico inicial, ¿no? Digamos, oye, vamos a medir exactamente cómo estamos hoy. Exacto. Ya sabemos que estamos, por poner un ejemplo, ya sabemos que estamos enfermos, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahora para curar esto que tenemos, este desarrollo o este reto que tenemos por delante? Pues ya hay que ir aplicando una serie de medidas dentro de las organizaciones, la sociedad, por supuesto, porque todo lo que es una organización, una empresa, tiene que trasladarlo a la sociedad y evidentemente a sus trabajadores. O sea, estamos hablando, porque muchas empresas, a lo mejor hace unos años, ya han empezado a aplicar algunas políticas, por ejemplo, de disminución del uso del papel, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo llega, por ejemplo, Fanegada y hace un estudio, digamos, de esa optimización en el uso de recursos? Muy bien, pues esto puede ser de varias maneras. La más usual, cuando nos llegan los clientes, porque se quieren certificar en una ISO, que es la 14001. Entonces, eso ya, digamos, que te pone al frente unos requerimientos legales que tienes que cumplir en la organización para que te la certificación. Vale. Tú puedes aplicar lo que propiamente te marca la legislación o puedes, en este caso, también tener procedimientos o requerimientos propios. Con lo cual, eso ya que comporta que tú estás adquiriendo un compromiso. Ese compromiso, al fin y al cabo, es lo que te va a evaluar tu comportamiento ambiental. Con lo cual, a medida de que vamos identificando, esto no es un proceso cerrado. Se denomina que es un proceso de mejora continua. Claro. Con la renovación de las certificaciones, cada 3 años, pues evidentemente la empresa siempre va a tener que ir a más en sus compromisos. Vale. Con lo cual, pienso que es un punto de partida muy interesante, pero luego hay otras maneras que no solamente vienen a través de las normas ISO. Ya también tenemos programas de responsabilidad social empresarial, donde ya se adquieren unos compromisos que no solamente son de carácter ambiental, sino también de carácter social. Las empresas, por ejemplo, que adquieren estos compromisos, que son generalmente de responsabilidad social empresarial o corporativa, suelen hacer proyectos y programas derivados hacia la sociedad. Bien puedan ser proyectos que sean una mejora de carácter ambiental, territorial, o pueden ser proyectos que tienen impacto social, porque pueden trabajar con empresas que estén, pues a lo mejor trabajando con personas que estén en riesgo de exclusión o que sean colectivos, en este caso, que están un tanto más desfavorecidos, con lo cual, digamos que esa situación de lejanía viene a ser una relación de proximidad, en este caso, con lo que pasa en la sociedad, con lo cual eso ayuda bastante, sobre todo, principalmente para visibilizar que hay una agenda, precisamente lo que habíamos hablado inicialmente, que hay una agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y que ese tipo de proyectos suman. Vale. Y suman no solamente desde el punto de vista de una empresa, sino que varias empresas generan alianzas y se acometen este tipo de proyectos conjuntamente. Vale, o sea que dentro de ese horizonte de mejoras, digamos, de cara a que la empresa sea más sostenible, también puede pensar en cómo impactar positivamente en algunos de estos programas en la sociedad, digamos, ¿no? Exacto. Y llegar a, como tú dices, colectivos, asociarse con otras empresas, entonces también. Exactamente. Coméntame si quieres algún ejemplo así de empresas que acometan esta responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es un término que cada vez se usa más, ¿no? Exactamente. Pues mira, me vienen a la cabeza precisamente 2 ejemplos. Uno puede ser propiamente una de carácter ambiental, que serían aquellas empresas que son conscientes de las emisiones que generan y cómo pueden compensar esas emisiones, ¿no? Qué tipo de programas hay, bien puedan ser de voluntariado ambiental o empresas que desarrollamos ese tipo de programas para compensar y poder hacer una reforestación, por ejemplo, ¿no? Pensando en un proyecto a largo plazo, ¿no? Un proyecto de reforestación donde en este caso mitigas tu impacto sobre el medio ambiente, y otras que directamente lo que hacen es destinar en recursos, bien sean recursos humanos o recursos económicos, hacia programas específicos en colectivos que están en riesgo de exclusión. Bien puedan ser personas que tienen diversidad funcional, personas que tienen dificultades, en este caso, para su inserción sociolaboral, o incluso podrían ser cuestiones de política de género, que también eso, digamos que está dentro de la Agenda 2030, con lo cual lo interesante es que las empresas ya se posicionan y saben que van acrecentando lo que son sus políticas y acciones derivadas a este tipo de cuestiones. Claro.
La conciencia, digamos, más allá de lo ecológico, también en el ámbito social, ¿no? Y tener en cuenta exactamente. Pues, las capacidades, ¿no? Y que la empresa al final no deja de ser un actor social, ¿no? Que a veces la vemos como la sociedad por un lado y la empresa produciendo por otro, ¿no? Pero están ahí imbricados, ¿no? Desde la perspectiva de una empresa que quiere implementar estas mejoras, yo entiendo a la postura del empresario diciendo, vale, pero ¿cuánto me va a costar esto? No solamente económicamente, ¿cuánto esfuerzo va a suponer para mí pues, alinearme con este tipo de políticas? ¿Cuál es tu experiencia en esto? Pues el problema principal, yo pienso que evidentemente el primero es el económico, que bueno, esto hay varias vías para poder solventarlo, digamos que las empresas que estamos trabajando en este ámbito siempre buscamos varias vías, como pueden ser acceder a través de las subvenciones que están encaminadas precisamente a la incorporación de la tecnología. También operamos con otras fórmulas, facilitando los pagos a través del renting tecnológico, por poner un ejemplo. Pero creo que lo más importante, sobre todo, es el punto de ruptura que hay ahora sobre la capacitación que se requiere en el sector, ¿no? Las empresas muchas veces, pues, desde mi punto de vista, no afrontan porque, evidentemente, no son sus competencias del día a día, con lo cual nosotros lo que intentamos es ser facilitadores. Y eso como va a propiciarse a través de la formación, en este caso, los servicios postventa que se deben desarrollar y el acompañamiento absoluto a las empresas. Es decir, nosotros un poquito vamos facilitando para que luego ellos con total autonomía pues sean los que ya ejecutan propiamente el software que le implantamos. Esto es lo que te comentaba antes de las similitudes, ¿no? Entre, digamos, tu sector de asesoramiento medioambiental y por ejemplo, el nuestro en el ámbito del e-commerce, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Al final, una empresa que quiere tener ese canal de venta, le tienes que ayudar, tienes que ser un facilitador, tienes que implementar, tienes que integrarte con sus procesos, ¿no? Y luego, lo que tú dices es súper importante, habilitarles para que no dependan de una empresa externa, ¿no? Exacto. Nosotros no damos, por decirlo de alguna manera, no damos paquetes enlatados. No, la persona no va a la página y descarga el software y ya directamente se le entrega un manual. No, esa no es nuestra idea. Nuestra idea en este caso es primero que conozcan el software, pero lo importante es saber las necesidades que tienen. Y sí que hemos identificado muchas necesidades, pero porque el mercado ya en este caso, sobre todo en el agro y en el ambiental, ya determina cuáles son los caminos, ¿no? Y principalmente pues lo que necesitamos es conocer esa realidad, porque es a la que se están enfrentando las empresas. Entonces nosotros lo que hacemos es incorporar facilidades para que sigan operando, porque muchas veces el hecho de no estar posicionado a este tipo de cuestiones, que son las tecnológicas, pues te puede dejar fuera del mercado. Claro. Y comentas sobre todo, pues eso, que se están priorizando ya actividades que tienen que ver con ese cumplimiento de objetivos y que hay medios, ¿no? para acometerlo. O sea, si tú estás del otro lado, si eres una empresa y dices, bueno, vale, me quiero plantear retos de mejora porque está claro que esta crisis, entre otras cosas, me ha, digamos, puesto en primer plano el tema, por ejemplo, de la sostenibilidad. ¿Cómo sé que voy a ser capaz? Entonces, a través de una empresa como la tuya, digamos, tienes una reunión previa y pones sobre la mesa, digamos, un plan, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre, digamos que planificamos en este caso, estudiando muy bien el perfil de cada uno, porque todos tienen un comportamiento diferente, todas las empresas no funcionan igual. No es lo mismo un distribuidor, por ponerte un ejemplo, un distribuidor de frutas, un mayorista, que un productor. No es lo mismo eso que una cooperativa. No es lo mismo quien opera localmente que quien opera ya internacionalmente. Entonces nosotros lo que hacemos es adaptar nuestras soluciones a su modelo de negocio. Por eso decía antes que no son servicios enlatados. La gente, en este caso de las empresas, cuando piensan cómo es inicialmente el servicio, se sorprenden bastante, porque luego la modularidad o en este caso cómo podemos trabajar en relación a lo que ellos realmente necesitan, nosotros no les vamos a vender algo que no necesitan. Entonces, sobre todo porque nos interesan que entienda que eso va a ayudar a sus procesos de negocio. Ellos saben trabajar en lo suyo, evidentemente, pero nosotros lo que incorporamos es una mejora. Entonces lo interesante realmente, principalmente desde mi punto de vista, es que ellos entiendan que esto no solamente les va a ayudar a sus rendimientos, sino también otro tipo de rendimientos, como puede ser la gestión del tiempo, por poner un caso, o la vulnerabilidad del tratamiento de la información, porque nos hemos encontrado casos de que grandes operadores o algunos operadores pues todavía trabajan pues con una hoja de Excel, y eso a día de hoy pues muchas veces entorpece mucho la labor, en este caso. Y estamos hablando de que, por ejemplo, lo que comentas a nivel del impacto que tienen sus sistemas, ¿es viable implementar los sistemas los sistemas, digamos, de mejora de procesos y de calidad para obtener una ISO, por ejemplo, que te certifique, usando
herramientas que usan hoy en día o siempre requiere el cambio o suele requerir el cambio de soluciones? Porque eso también es Sí, otro de los... exacto, sí que requiere, sobre todo porque me viene a la cabeza, por ejemplo, una cuestión que es crucial dentro de las ISOs es el cumplimiento legal, que es lo que comentábamos anteriormente. Pues ya hay software adaptado, de hecho nosotros tenemos una herramienta software adaptada que trabaja precisamente con toda la legislación que es de aplicación a la empresa, lo cual es modular también, ahí te permite seleccionar, pero no solamente estamos hablando del marco normativo nacional, es que ya la granularidad que tenemos permite detallar el autonómico, ¿no? Entonces, quieras que no, eso te evita riesgos, porque un incumplimiento legal puede ser de carácter leve, como puede ser un carácter más elevado, puede ser de carácter grave. ¿Y eso qué comporta? Pues sanciones, y eso es lo que pretendemos también, dar soluciones para evitar ese tipo de cuestiones. Esto pasa también, por ejemplo, en el mundo online con la política de protección de datos, por ejemplo. Efectivamente. Que además es una normativa que Europa de vez en cuando pues tiene que aplicar, digamos, sus reglamentos, ¿no? O los cambia o hay reglamentos que se superponen, ¿no? Y hay que estar al día, sobre todo para evitar posibles infracciones, ¿no? Exacto. Supongo que es una especie de equivalencia, pero en cuanto a procesos, ¿no? Sí, y es curioso porque cuando nosotros hacemos, y es digamos que es un procedimiento que se hace dentro de una certificación de ISO, es poner a las empresas delante de un espejo. ¿Y cómo hacemos esto? Haciendo un análisis y evaluación de los riesgos que comporta su propia actividad. Y muchas veces nos sorprendemos de que este ejercicio no se ha hecho previamente al inicio de la actividad. Y esto hay que hacerlo porque básicamente ves dónde los recursos están bien destinados y dónde no vas a tener pérdidas. Pero porque muchas veces las empresas no monetarizan lo que puede comportar un riesgo como la pérdida de información de terceras personas, lo cual es un riesgo bastante elevado. Entonces, si todo eso está bien cotejado, está bien trabajado y eso se incorpora en el organigrama de la empresa y en el trabajo, en este caso de la propia empresa, de todos sus trabajadores, pues evidentemente ya teniendo ese punto de partida, estando bien estructurado, ya nos podemos poner en otras metas. Ya puedes dar otro salto, digamos. Efectivamente. Para conseguir, como tú decías, acceder a mercados, acceder a licitaciones, acceder al final a unas opciones de comercialización que no tendrías. Efectivamente, sí, exactamente. O sea, que con eso nos quedamos, digamos, con el mensaje de conseguir esto amplía tu mercado realmente, amplía tus posibilidades y mejora internamente tu forma de Exactamente. trabajo. Garantiza, en este caso, tu comportamiento ante terceras partes, ante potenciales clientes y ante la administración. Sí, porque al final la administración también es la principal promotora de este tipo de cambios, ¿no? Sí, en este caso debe de propiciarlos, los propicia. Y es cierto que ya nos estamos encontrando, lo que te comentaba, ¿no? Que nos estamos encontrando empresas que ya ven que la administración les requiere este tipo de comportamientos justificadamente y eso es un margen diferencial de cambio. Pero también es verdad que hay empresas que ya se han adelantado a la administración porque ya hay normativas de aplicación para según qué tipo de empresas que superan pues un número de empleados. Con lo cual creo que es un punto, en este caso, de oportunidad bastante, bueno, nada desdeñable y por supuesto hay que aprovechar. Y yo pienso que las empresas que den un paso al frente o las que ya lo están dando pues tendrán un mayor marco de recorrido y sobre todo pues podrán digamos que objetivizar mucho más sus recursos y también sus objetivos. Pues les invitamos a todos, de verdad que aprovechemos, creo que es un momento crucial, ¿no? Desde todos los puntos de vista, por un lado por la necesidad y por otro lado por la oportunidad que supone este impulso que está dando Europa. O sea que les invitamos a que conozcan a través de la empresa Fanegada Medio Ambiente este tipo de líneas y aunque parezca complejo, pues que se dejen acompañar, digamos, ¿no? Que al final hay un camino interesante que recorrer. Sí, digamos que la máxima, y esto, bueno, porque nos conecta y Fanegada ya ha colaborado y muchas veces colaboramos en este caso, pues, con el flujo de clientes, digamos, ¿no? Nosotros somos siempre de la máxima de lo que se suele denominar win-win, si colaboramos todos, pues ganamos todos. Genial, pues muchas gracias. Gracias a ti, Juan Antonio. Y les invitamos a seguir viendo vídeos de entrevistas de clientes para conocer su actividad, que como en este caso creo que tiene toda la vigencia y es muy, muy interesante. Gracias.